Buen día, chicos. Hoy conoceremos y aprenderemos cómo se elaborará un artículo científico. Antes de comenzar, chicos, les invito a que puedan suscribirse al canal de YouTube y puedan seguirnos en el Facebook. Estamos subiendo contenido sobre diversos temas académicos. Bien, sin más preámbulo, vayamos al tema. La investigación científica y la publicación del artículo científico son dos actividades muy relacionadas. La investigación científica siempre va a terminar con la publicación del artículo científico, porque sólo así pasará a formar parte del conocimiento científico. En general, el artículo científico se define como un informe escrito y publicado que describe resultados originales de tu investigación. Y no es para ti, tú lo vas a escribir para terceras personas, es decir, para otros. El artículo científico no es un escrito que el autor guarda para sí mismo, sino que debe ser lo suficientemente claro como para que terceras personas capten el mensaje concreto que realmente se quiere transmitir. En otras palabras, podemos resumir que el artículo científico es un informe sobre resultados de una investigación científica. Se refiere a un problema científico. Los resultados de la investigación deben ser válidos y fidedignos. Y por supuesto debe comunicar por primera vez los resultados de una investigación. La publicación de los descubrimientos, de las investigaciones y de los avances científicos es inherente a la ciencia. Todo experimento debe quedar escrito para que otros investigadores puedan contrastarlo, reproducirlo y utilizarlo. Pues si dejaran solo a la transmisión oral, los resultados serían imprecisos y efímeros. Se deformarían y se perderían. Un estudio que no se publica no es visible para la comunidad científica y por lo tanto no existe. La publicación sirve para dar a conocer los resultados del resto de la comunidad científica y también para reclamar la prioridad en un descubrimiento o una contribución. Por otra parte, la evaluación de la actividad investigadora y de los profesionales y de los científicos se suele realizar utilizando como indicadores las publicaciones realizadas. Esto es un deber de los investigadores, publicar los resultados obtenidos y hacerlo de la forma más eficaz, para que su mensaje llegue al resto de sus colegas. Sin embargo, frecuentemente una importante cantidad de los resultados derivados de investigaciones que se divulgan en congresos, simposios y reuniones científicas, tanto en forma oral o de cartel, no culminan en un artículo científico, aun cuando ofrezcan un nuevo conocimiento. Ello es debido a que para muchos profesionales la tarea de escribir es difícil y deciden no hacerlo, y en otras ocasiones redactan el documento con tantas deficiencias que son rechazados por los comités editoriales de las revistas. Actitudes que pudieran deberse en parte a la escasa formación de estos en metodología de la investigación y en materia de redacción de artículos científicos, entre otras causas. La tarea de escribir un artículo es un trabajo duro que implica cierto grado de dedicación. Necesita tiempo y esfuerzo, y aunque requiere de una serie de destrezas y habilidades creativas, es una labor que cualquiera puede aprender si se lo propone y si se conocen los elementos que constituyen su estructura básica. En general, se consideran artículos originales los trabajos de investigación que verifican hipótesis, comparten alternativas o llegan a resultados que aumentan el conocimiento científico. Existen diferentes tipos de artículos científicos, como son las críticas y reflexiones sobre opiniones de otros autores, la revisión de literatura, los artículos teóricos, los artículos metodológicos y el estudio de caso, entre otros. En este video solo nos vamos a enfocar en el artículo científico. Recuerden que sus principios generales que debe tener un artículo científico para la redacción es tener precisión, claridad y brevedad en el lenguaje. Tenemos que tener precisión porque nos referimos a exactitud, una exactitud rigurosa en el lenguaje y estilo,
lo que se logra cuando se utilizan las palabras que comunican exactamente lo que se quiere decir, por lo que se debe hacer una elección adecuada de las palabras y de los términos que se van a emplear. El lector no puede consultar directamente al autor para aclarar sus dudas, ni mucho menos imaginar lo que éste quiso decir. Es por eso que para redactar con precisión hay que escribir para el lector. Tiene que tener claridad. Esto significa que el texto se lee y se entiende rápidamente, lo que se logra cuando el lenguaje es sencillo. Las oraciones están bien construidas y cada párrafo desarrolla su tema siguiendo un orden lógico y, por supuesto, coherente. Un lenguaje excesivamente complejo puede dificultar la comprensión del artículo. Antes de empezar a escribir el texto, debemos saber para qué se escribe, qué información queremos transmitir y a quién va dirigido. Para comunicarse con precisión y claridad es necesario usar palabras comunes y no términos rebuscados. La redacción científica exige un grado de precisión y de claridad, que solo se obtiene luego de varias revisiones minuciosas del manuscrito. Tiene que tener brevedad. Esto significa incluir solo información pertinente al contenido del artículo y comunicarla con el menor número posible de palabras. La importancia de la brevedad está dada, en primer lugar, porque el texto innecesario desvía la atención del lector y afecta la claridad del mensaje. Y en segundo lugar, porque la publicación científica es costosa y cada palabra innecesaria aumenta el costo del artículo. La mayoría de revistas limitan el número de palabras que debe incluir un artículo original. ¿Cuál es la estructura de un artículo científico? Por lo general, la estructura de un artículo científico consta del denominado sistema IMRD, que son las iniciales de los apartados fundamentales del artículo. Podemos ver acá el tema de la introducción, los materiales o métodos, resultados y la discusión. Y con este sistema vamos a poder responder 4 preguntas claves. ¿Qué se estudió? ¿Cómo se estudió? ¿Cuál fue el hallazgo? ¿Y qué significan? La primera es la introducción, en donde responderás qué se estudió. Es decir, ¿cuál fue el problema tratado, el problema estudiado? Ten presente que la introducción es la carta de presentación de tu artículo científico y servirá para el lector tenga una idea detallada de lo que contiene este. Por ello, los 3 elementos muy importantes de la investigación son el propósito, la importancia y el conocimiento actual del tema. Requiere que el autor establezca el marco contextual en el que se inserta el problema que se va a resolver. ¿Qué es lo que se sabe acerca del asunto en cuestión? ¿Qué es lo que se desconoce y qué representaría desde el punto de vista científico, tecnológico, económico y social? La introducción debe basarse en las evidencias que aparecen en la literatura para establecer la originalidad, el interés y la lógica del problema que se va a resolver, lo que se debe realizar con la máxima capacidad de síntesis. Los materiales y métodos. En esta sección responde a la pregunta ¿cómo se ha hecho este estudio? Tiene como meta describir minuciosamente, pero sin exageraciones ni redundancias, la forma en que se realizó el estudio, con la descripción detallada de los materiales y métodos que se busca que los investigadores y lectores accedan al artículo, puedan reproducir el estudio y determinar la confiabilidad y la validez de sus resultados. Los materiales y métodos pueden estructurarse de la siguiente manera. En el diseño podemos ver el estudio detallado y si se trata de un ensayo clínico aleatorio controlado, un estudio de casos y controles, etc. En la población sobre la que se ha hecho el estudio, vamos a describir el marco muestral y cómo se ha hecho su selección. En el entorno vamos a indicar dónde se ha hecho el estudio
mencionar si ha sido en un hospital, policlínico, escuela, etc. En las intervenciones se describen las técnicas empleadas, los tratamientos farmacológicos, los aparatos e instrumentos utilizados, la tecnología empleada. Además, se deben especificar los fundamentos éticos del estudio y los aspectos éticos que se tuvieron en cuenta en caso de experimentos con humanos. En el análisis estadístico, se deben describir las pruebas estadísticas empleadas para analizar los datos y especificar los programas estadísticos y las versiones empleadas. Al describir los métodos de las investigaciones, se deben aportar suficientes detalles para que un investigador competente pueda repetir esta investigación. En los resultados, en esta sección contestaremos a la pregunta ¿cuál fue el hallazgo? Pues esta es la parte más importante del artículo y a menudo es también la más corta, especialmente si los materiales y métodos que la preceden y la discusión que le sigue están bien redactados. El primer párrafo de este texto debe ser utilizado para resumir en una frase concisa, clara y directa. En los resultados necesitamos limitar a los datos que se vinculan con los objetivos del artículo, pues la inclusión de datos excesivos e innecesarios a la luz de los objetivos o de la hipótesis solo demuestra que el autor carece de capacidad para discernir entre lo importante y lo irrelevante en el contexto de la finalidad del artículo. Les sugiero mencionar los hallazgos relevantes e incluso aquellos contrarios a la hipótesis, pues esto les dará seriedad y credibilidad al trabajo. Los resultados se presentarán en el orden lógico y sucesivo en que fueron encontrados, de forma que sean comprensibles y coherentes por sí mismos. Ellos tienen que expresarse de manera clara y sencilla, porque representan los nuevos conocimientos que se están aportando a los lectores. El uso de tablas y gráficos es una buena opción, pero siempre hay que evitar la redundancia, es decir, la repetición con palabras de lo que resulta ya evidente. Las tablas y gráficos deben ser autoexplicativas, o sea, deben poder entenderse sin necesidad de leer el texto que les hace referencia. No se deben utilizar cuando los datos que se quieran presentar se puedan resumir en 2 o 3 párrafos dentro del texto. La discusión. En esta sección contestaremos a la pregunta ¿qué significan? Pues es la más compleja de elaborar y organizar, así como la más difícil de escribir. En ella se interpretan los resultados en relación con los objetivos originales e hipótesis y el estado de conocimiento actual del tema en estudio. Los dos elementos centrales de la discusión de un artículo son indicar, a juicio del autor, qué significan los hallazgos identificados en la sección de resultados y cómo estos se relacionan con el conocimiento actual. Se recomienda comenzar con un breve resumen de los principales resultados, compararlos y contrastarlos con los resultados de otros estudios relevantes, presentar las limitaciones del estudio y argumentar las implicaciones de los resultados para futuras investigaciones y para la práctica clínica. Debe realizarse la comparación de los hallazgos obtenidos con los resultados de investigaciones realmente comparables, así como investigaciones que apoyan la hipótesis y también aquellas que la contradicen. En las conclusiones, al final de la discusión o en una sección separada, de acuerdo con las características de cada informe, se deben reflejar las conclusiones más significativas y la importancia práctica del estudio. Las conclusiones son generalizaciones derivadas de los resultados y constituyen los aportes y las innovaciones del estudio realizado. Debido a que son producto de los resultados y la discusión, se debe evitar hacer afirmaciones rotundas y sacar más conclusiones de las que los resultados permiten. La forma más simple de presentar las conclusiones es enumerándolas consecutivamente, aunque se puede optar por recapitular brevemente el contenido del artículo, mencionando someramente su propósito, los métodos principales, los datos más sobresalientes y la contribución más importante de la investigación, y evitar repetir literalmente el contenido del resumen.
En esta imagen vamos a poder ver la estructura general de un artículo científico. Las hemos podido dividir en tres partes importantes. En el inicio vamos a poder ver el título, autores y afiliación, el resumen y abstract, las palabras claves. En la parte del desarrollo debe estar considerado el método del sistema IMRD, que está conformado por la introducción, materiales y métodos, resultados y discusión. Esto es opcional, las conclusiones. Y en la parte final vamos a poder ver la parte de agradecimiento, referencias y anexos. Bien chicos, si han podido aprender algo y te ha gustado el video, demuéstralo con un like y compártelo en tus redes sociales. Además, no te olvides de suscribirte a nuestro canal si quieres recibir más contenido de este tipo. Gracias por ver el video y hasta la próxima.